Seguimos en Entre Líneas, momento de hablar, bueno, de lo que mencionamos al principio del programa, ¿no? La extraordinaria expresión social de ayer, que fue en paralelo a una decisión también del Congreso, que actuó rápidamente, y también habrá que decirlo. Y para eso vamos a hablar, porque en Río Cuarto también hubo mucha gente en la calle. Mucha gente. Vamos a hablar del tema del 2x1 y el beneficio a los genocidas de la dictadura. Está con nosotros Alberto Levis, de Expresos Políticos, y Oscar Testa, ex juez, ex camarista. Los dos, gracias por venir y por participar. Gracias a usted por invitar. Gracias. Bueno, en principio, ¿cómo tomaron lo de la Corte? Y después vamos a la expresión de ayer. Bueno, realmente fue un fallo escandaloso, vergonzoso, nos parece, porque no solamente desde el punto de vista jurídico, digamos que no me compete y no estoy quizá en condiciones de evaluar en toda su magnitud, pero está claro que si la Argentina es un país que incorpora con rango constitucional los tratados internacionales y los pactos a los cuales adhiere, la norma internacional que se ha incorporado tiene una jerarquía constitucional y por lo tanto superior a la que tienen las leyes que se emiten en el país. Por otra parte, la ley del 2x1, y perdón, estoy hablando de algo que seguramente aquí la persona que nos acompaña va a poder ilustrar con mucha más propiedad, ¿no es cierto? Pero sí, la ley del 2x1 es dictada por una corte o por el Congreso de la Nación, en este caso, en su momento, además de que después fue derogada, pero digo, y es del país, de la legislación del país, no puede ser aplicada palmariamente a delitos de genocidio y a crímenes de lesa humanidad que tienen carácter contra la humanidad y por lo tanto tienen una jurisdicción internacional. Digo, esto así a simple vista, ¿no? Pero realmente nos pareció escandaloso y yo creo que es la otra cara de una misma moneda que está compuesta por el pedido de reconciliación que la Iglesia en cierto momento hizo pocos días antes, lanzó, ¿no? Pocos días antes. Acá hay un temor de que los documentos que va a desclasificar el Vaticano de sus archivos referidos al terrorismo de Estado en la Argentina puedan de alguna manera alcanzar a gente, a civiles o a gente del mundo eclesiástico que participó activamente, que estuvo al lado de los torturadores o que pasó nombres, colaboró y que se benefició en definitiva, en el caso de empresarios, ¿no es cierto?, con el plan económico que fue aplicado por la dictadura en su momento. Entonces están tratando de buscar los pliegues de un manto que los cubra de distintas maneras, uno con la inteligencia y la capacidad de análisis que tiene la Iglesia como institución, pero evidentemente la cúpula en Argentina está tratando de protegerse y de proteger a sus miembros. Y por el otro lado, alcanzar y devolver favores también a quienes acompañaron la aplicación de un plan económico que en su momento prácticamente produjo efectos similares a lo que está ocurriendo hoy, con la diferencia que en aquel entonces costó 30.000 desaparecidos, muertos, encarcelados, fusilados y cerca de 300.000 exiliados del país. Oscar, claramente ha sido un enorme error y torpeza política de la Corte con su nueva composición, pero jurídicamente, ¿cómo se analiza ese fallo? Bueno, digamos que por ahí cuesta desvincular el valor político de una resolución de esta naturaleza, centrándolo en un aspecto puramente técnico. No, porque hay quienes dicen que incluso jurídicamente y técnicamente es nulo, por ejemplo. Yo personalmente creo que es inaplicable, pero también sería una osadía de mi parte desafiar desde mi conocimiento las resoluciones que en definitiva están dictando gente que se supone es lo más granado de la capacidad jurídica del país. Se supone en función del cargo que ocupan. Desde mi perspectiva, por empezar,
habría sido absolutamente imposible de aplicar el 2x1. Comparto absolutamente las posiciones sustentadas en el mismo fallo por Maqueda y Lorenzetti, donde hacen una reseña muy clara y muy precisa en el sentido de que hay una política de Estado en el cual están comprometidos los tres poderes del Estado y la sociedad en plena. Es un pacto social con relevancia política el hecho de perseguir con juicio, memoria y castigo a los genocidas de la última dictadura militar, y que así como se están sometidos a la jurisdicción nacional, la aplicación de las normas internacionales, como bien decía Levi recién, tienen una trascendencia muy especial que los tornan delitos que no son ni amnistiables ni tampoco son imprescriptibles y no son indultables, no son de aplicación normas internas que en definitiva tienden a beneficiarlos a través de una interpretación bastante retorcida de la situación. En la facultad siempre hemos aprendido que la ley penal más benigna, a la cual hace referencia el artículo 2 del Código Penal, tiene que ver esencialmente con normas de fondo y no de forma. ¿Qué significaría esto traduciéndolo al lenguaje común? Que la norma más benigna es aquella que en definitiva, por ejemplo, alguien condenado por un delito que deja de serlo no puede permanecer encarcelado cuando ya alguien que comete la misma conducta no es reprimido de nuevo. Eso es lo que se podría hablar, por ejemplo, dentro de estos últimos años desde que se ha derogado la figura del desacato. El desacato era aquel delito que normalmente se era utilizado para perseguir a la prensa cada vez que al dirigente o político de turno no le gustaba lo que le decía. O bien aquellos otros casos en los cuales la pena se reduce, es decir, determinadas conductas que, por ejemplo, están reprimidas con una pena de 2 a 5 años pasan a estar reprimidas de 1 a 3, en cuyo caso es necesario revisar la situación de aquel condenado al cual se le pudo imponer una prisión por mayor tiempo del que está vigente a partir de la nueva ley. Esos son los casos típicos de aplicación de ley penal más benigna. De ninguna manera, nunca nadie, salvo nos desayunamos ahora con esto, de que también se puede aplicar una norma de carácter procesal, en lo cual lo único que estaba regulando era el cómputo de la prisión preventiva. Es algo extraordinariamente menor en cuanto a la jerarquía de las normas, como para poder ser alegado en una resolución de esta naturaleza. Entonces, si sumamos el hecho de que precisamente por tratarse de delitos de lesa humanidad no son equiparables a los delitos comunes y no se le podría aplicar ninguna reducción de pena de derecho interno, y si también entendemos que está mal aplicada la reducción, nos encontramos en una situación en la cual llama poderosamente la atención, y habría un tercer elemento que llama también la atención, y es que en una medida de una trascendencia tan extraordinaria como la gente de la Corte no puede ignorar que iba a tener la repercusión política y social de una medida así, que prácticamente empieza a abrirles la puerta a todos los genocidas, e incluso con el mismo razonamiento, si los empezamos a equiparar a los delitos comunes, también empezarían las prisiones domiciliarias, empezarían todos los beneficios de la ley 24660, las salidas transitorias. Pero la ley de ayer frena, ¿es un dique o quienes ya pidieron el beneficio pueden seguir el camino jurídico? Esa cuestión también tendrá que verse cómo va a funcionar, porque si se entendió lo que estoy diciendo respecto de la ley penal más benigna, esta ley regiría de acá para adelante. Claro. Por lo tanto, todos quienes se han encontrado inmersos en la situación anterior tendrían el pleno derecho de pedirla. Claro. Y en función de lo que la Corte ha resuelto, si se mantiene dentro de esos parámetros del 3x2, evidentemente que la lógica indica que no sería aplicable. Habría que ver, exactamente, habría que ver cómo van a reaccionar los miembros de la Corte que han votado, estos tres miembros, en relación a todo lo que ha pasado, a toda la gente en la calle, a todas las reacciones políticas, sociales, institucionales, en donde no hay absolutamente nadie que se haya manifestado a favor. Excepto el gobierno al principio
Bueno, un el poco gobierno ambiguo, al ¿no? principio se movió un poco Después de a eso el dos clima aguas. social aparece. Exactamente. Bueno, ahí también tenemos otra cuestión. Es decir, que a mí me llama poderosamente la atención, pero que ya no es jurídico, sino que es específicamente político. Claro. Digamos que el hecho de empezar negando los 30.000 desaparecidos, de empezar relativizando el poder del feriado del 24 de marzo, una serie de manifestaciones que darían la impresión como que sin aún creyéndole de que no han intervenido en nada en todo este tipo de cuestiones, han facilitado el pensamiento de estos 3 jueces que han fallado así, en el sentido de que iban a obtener respaldo político. ¿Hay un clima de época distinto? Sin duda, sin duda. Justamente lo que acaba de decir acá el juez es eso. Desde antes ya de acceder a la presidencia de la Nación, Mauricio Macri dijo que si llegaba a la presidencia se iba a terminar el curso de los derechos humanos. Y todas estas manifestaciones posteriores tendientes a disminuir la importancia, la trascendencia de los juicios, del genocidio, cuando habla de los hechos lamentables que ocurrieron durante la dictadura militar, y no habla del terrorismo de Estado, cuando se pone en duda la cantidad de desaparecidos, cuando se dice, no sé siquiera cuántos son, como minimizando el hecho, como si él fuera, digamos, el portero, digamos, y no alguien que tiene que conocer plenamente la historia política del país, ¿no es cierto?, para actuar en consecuencia. Hay toda una serie, cuando se cierra la posibilidad de abrir nuevamente causas relacionadas con las consecuencias de los tormentos que todavía subsisten en muchas de las personas que estuvimos en prisión, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psíquico. Quiero resaltar que hay un promedio de muerte entre los expresos políticos que oscila entre los 57, 58 años, y ahora, bueno, un poquito más porque está pasando el tiempo, pero es toda gente que está muriéndose 15 años por debajo del promedio de vida que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y esto no es casual. Entonces, todas estas cosas nos hacen sospechar de que realmente la voluntad política del gobierno no está inclinada a favorecer el analizar y beneficiar a quienes durante aquella época realmente lo pasaron mal, y a tomar una posición para que esto no se repita. Por el contrario, a ver, yo voy a mencionar 2 cosas. Cuando se da el golpe de Estado, el grupo Macri estaba compuesto por 7 empresas. Cuando la dictadura militar se retira del poder, el grupo Macri está compuesto por 47 empresas. Pese a que en ese interín además se desmontan algunas empresas y se trasladan a Uruguay, por ejemplo, o a otros países limítrofes. Entonces, hay fotografías que ustedes en los archivos pueden perfectamente encontrar, ¿no es cierto?, de las reuniones entre Franco Macri y después también su hijo, con Cavallo, por ejemplo, cuando era presidente del Banco Central durante la dictadura militar, para obtener la estatización de la deuda privada, que eran préstamos internacionales que habían obtenido industriales y empresarios prestigiosos en Argentina, y que, claro, se le tornó muy gravosa cuando se va Martínez de Oz y el dólar pasa de 350 pesos en aquel entonces a 600 cuando asume Lorenzo Sigol. Y entonces fueron a pedirle al gobierno que lo respaldara, ¿no es cierto?, y que les prestara alguna ayuda. Y hay fotografías también de reuniones con Videla, de Pulgueroni, Fortabat y otra gente, digamos, también de grupos empresarios importantes que tenían la misma situación. Entonces, uno no puede ignorar la connivencia y ver que esto hoy, por parte de la Iglesia y por parte de los sectores políticos gobernantes, es tratar de poner esto es equivalente un poco a buscar el punto final. A ver, acá esto se termina. No hay que continuar con los juicios porque si no va a tocar a empresarios que son los que se beneficiaron, que son los inspiradores, que son de alguna manera los autores intelectuales, si se quiere, del golpe de Estado. Alberto, Oscar, muchísimas gracias por haber venido a charlar. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muy amables. Gracias. Nos despedimos. Así es. Nos vamos hasta el próximo jueves a las 21:30, como siempre aquí en Entre Líneas. Adiós. Auspiciaron este programa
Tarjeta Naranja. Bio 4. Bioeléctrica. Alimentos Santa Rosa. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto. Sociedad Rural de Río Cuarto. CESIS. Diego Cid. Consejo Deliberante. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Universidad Nacional de Río Cuarto. Comuna de Chucul. Comuna de Monte de los Gauchos. Colegio de Abogados. AGEC. AEFIP. UPC.